Pues tenemos un gran desafío por delante, ¿no? Porque hemos venido comentando y haciendo conclusiones de que tal y como estamos, no somos aptos para el reino. Tal y como estamos, no somos buenos para dar un testimonio firme o que Dios puede usarnos para promover su reino. Y es la plática número 41 ya, el día de hoy. Con la parte número 4 de la necesidad de identidad personal. Dentro de la serie del libro de los Hechos, tu personalidad clave del éxito o del fracaso. Hemos venido diciendo que para hacer cosas trascendentes en la vida necesitamos carácter. Dile a tu vecino, ¿quieres avanzar? ¿Quieres triunfar? Necesitas carácter. Díselo, por favor. Necesitamos una identidad personal, porque pensamientos correctos van a ser traducidos en acciones correctas. Fíjese usted algo que es muy interesante. Decíamos que muchas veces nosotros nos autoproclamamos ser hijos de Dios. Pero ¿qué tanto dirá Dios si pudiera escuchar su voz? De si verdaderamente Él puede decirnos, como lo hizo con Cristo Jesús, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencias. Si ponemos un ejemplo, muchas de las obras de arte que nosotros observamos en algunos museos, algunos cuadros, algunas pinturas que tal vez tú puedas tener en tu casa o que hayas visto en la casa de alguien, algunas construcciones públicas, se les coloca una placa. La placa es alusiva al monumento construido, al instituto, a ese edificio que se levanta, y al final viene por alguna razón el nombre de el ejecutivo político, de la autoridad gubernamental que estaba en funciones y que logró que aquella obra se levantara, se pusiera en funcionamiento. Así como los cuadros, las pinturas llevan la rúbrica, la firma de quien lo ha hecho. Es algo semejante lo que sucede con nosotros cuando Dios ha trabajado en nuestro carácter, cuando Dios ha trabajado en cada uno de nosotros para modificarnos, va cambiando algunas situaciones que no son de su agrado y va poniendo lo que sí debe de ser en nosotros, lo que se conoce como carácter o carácter. Ese carácter tiene que ser la firma de Dios en nosotros. Es aquello que nos va a identificar de que verdaderamente en nosotros pasó algo verdaderamente sorprendente que verdaderamente logró transformarnos. Necesitamos carácter entonces para conquistar el éxito. Necesitamos carácter para ser felices ahí en el hogar, como lo decía Marta, ¿no? Hace un momento. La verdad es que todos los días somos confrontados, principalmente dentro de casa. El matrimonio en sí no es algo fácil. Es muy diferente a la etapa del noviazgo porque, a ver, ¿quién me va a negar que en la etapa del noviazgo hay una hipocresía leve? Que aunque las cosas no nos agraden de la persona con la cual me estoy relacionando, supuestamente lo acepto. Pero cuando ya se hicieron los amarres jurídicos ante un juez, ay caray, ya explota lo que verdaderamente teníamos dentro de nosotros. Y qué difíciles somos. Es cuando estamos trabajando para que la razón, los argumentos se sobrepongan sobre lo que es falso, sobre lo que nos sirve.
Y el matrimonio es un tallar todos los días, es una lucha continua en donde va a ser establecido lo que mejor convenga al vínculo familiar. No es lo que tú creas como cónyuge, como mujer o como hombre, sino que se debe establecer lo que es. Entonces, para obtener la felicidad, no solo dentro de la familia, sino también en las relaciones públicas, en las relaciones interpersonales, usted necesita tener carácter. Porque es necesario en ocasiones decir, basta, poner límites cuando alguien quiere ir por encima de mí, sin razón, sin trascendencia, sin argumentaciones que hagan valedera a las relaciones interpersonales. Necesitamos carácter en las diferentes áreas del saber y del conocimiento, así como en la tecnología, en la cultura, en la empresa. No se digan los negocios, necesitamos carácter, porque los negocios son de ganar, ganar. Y cuando no se te permite a ti ganar, oye, pues algo tiene que suceder. A veces tú brindas lo mejor de ti, de tus capacidades, de tus talentos, y no se te remunera de la manera adecuada. Y es cuando tienes que sacar carácter y decir, merezco lo que estoy pidiendo. Y esto no es contrario a lo que nosotros pudiéramos pensar, o muchos piensan que no debe de haber en un hijo de Dios. Porque el concepto que la gente tiene de un hijo de Dios es que tiene que ser dejado y tonto. Y ahí estaríamos fallando. Porque recuerde usted que todo verdadero embajador del reino de Dios debe de promover la justicia. Y tenemos que ser justos primeramente con nosotros, para poder ser justos después con las personas que nos relacionamos. Entonces, la empresa, la familia, la cultura, la tecnología, el conocimiento, el saber, demanda carácter. Pero hay algo que también demanda carácter. Hay algo que nos desafía todos los días, y esa es la clase de fe que estamos profesando. Usted puede encontrar a un monje tibetano, de esos que visten de naranja, descalzo, sin pelo, y no es alusión personal, porque nuestro monje no viste de naranja, viste de rojo el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por él pueden bailar los jarabes tapatíos que pasen, que haya, o que le toquen o le canten. Y está preparado para eso. Por eso digo, disciplinas diferentes de fe demandan cierto carácter. El cristianismo nos demanda todo. Que presentemos verdaderamente esa transformación de lo que somos. Es importante esto que te vengo mencionando, porque sin carácter, sin identidad personal, si una verdadera rúbrica en nuestras vidas de que Jesús ha trabajado con nosotros, de que nos está transformando y de que vamos en un grado ascendente de transformación, no somos capaces nosotros de anunciar el Evangelio a la persona que pretendemos hacerlo. Ubiquémonos un poco en lo que hemos venido estudiando del libro de los Hechos. Para este tiempo había una gran divergencia dentro del pueblo judío por tratar de establecer la preeminencia del Mesías ya en la tierra. Dios a través de la historia le había prometido al pueblo de Israel un Mesías, un ungido. Y a través de la historia la gente está esperando que Dios cumpla esta promesa. El Mesías, prácticamente desde la perspectiva judía y de Dios, era alguien que venía a sentarse sobre el trono de David su padre, traería paz al pueblo de Israel, y como rey de Israel iba a traer muchos beneficios que todos los judíos, la mayoría de los judíos que habían sido esclavizados por mucho tiempo, estaban esperando.
El Mesías tendría que cumplir prácticamente con una característica de libertador. Hay una gran crisis en el judaísmo, ya que el parámetro que los conocedores de ese tiempo, teólogos, sacerdotes, usaron un parámetro para calificar a ese Mesías, y cuando Jesús se presenta, es reprobado. Es reprobado porque el parámetro establecido desde el punto humano no permitía que Jesús llenara con los requerimientos personales. Y es algo de lo que puede pasar contigo. La gente tiene parámetros de lo que debe de ser el cristiano. A ver, vamos contribuyendo en esta mañana y pensemos, ¿qué es lo que la gente demanda de un cristiano? Y no nos engañemos, por favor. A ver. ¿Entiende? Que sea dejado. ¿Qué más? Que tenga tontidad. Ah, santidad, perdón. Estoy todo retirado. Que tenga santidad y que sea dejado. ¿Qué más? Que no tenga errores, ni arrugas, ni nada, nadito, no, lo más mínimo. ¿Qué más? Una conducta irreprochable. ¿Qué más? En algunos casos, algunos quieren que el cristiano sea fanático. Que el cristiano sea fanático. Muy importante, muy bueno. ¿Qué más? Y acuérdense que el fanático es aquel que no conoce. Fanático es el que no conoce. Que sea auténtico, que sea congruente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace, ¿no? ¿Qué más? Lo que nos llamó más la atención a mí, fue que sea tonto, dijeron. ¿O qué? Ah, no, dejado. Que sea dejado. Porque, mira, y eres cristiano y no te dejas casi, no te dicen no te dejas, ¿no? Pero cuando luego sacas las uñas, ay, ¿y eso que es cristiano? Luego dicen. Porque tienen el parámetro de que el cristiano tiene que ser tonto o dejado. Entonces, antes como ahora se requiere de que seamos verdaderamente testigos del Mesías. Ese es el gran problema. Para los tiempos de Jesús, los testigos, Jesús se les dijo, ustedes seréis mis testigos. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, prácticamente les dijo, ustedes van a ser testigos míos cuando hayan transformado totalmente su carácter, no antes. Porque el testimonio que estaban dando no era tan bueno. Pedro, uno de los 12, el de las llaves, en los últimos momentos de su relación con Jesús, se transforma en el mochaorejas, ¿no? Saca la espada y corta una oreja. ¿Después qué hace? No, yo no estuve por ahí, de sus labios sale un vocabulario folclórico mexicano, negando ser parte del grupo de los 12. De los otros no se diga. ¿Recuerdan de aquel camino de Emaús? ¿Qué piensan? Nada, veníamos comentando el tiempo que perdimos por 3 años y medio. Cuando este que decía que era profeta, ¿se acuerdan? Pero ya se terminó, ya lo crucificaron, ya lo mataron. Entonces, hay un grave problema en el tiempo de Jesús para aceptar que Jesús es el Mesías. Porque los estándares humanos para calificar la firma de Dios estaba muy lejos. Yeshua, Hamashiach, Jesús es el Mesías. En Hechos capítulo 19, versículo 5, ya lo estudiamos la semana pasada, Jesús le pregunta a los cristianos de Éfeso, ¿fueron bautizados en qué clase de bautismo? Y cuando
Ellos respondieron que solo en el bautismo de arrepentimiento, el que hacía Juan el Bautista, les impuso manos. Eso nos enseña la palabra. Y nos hace ver tres cosas que son importantes para la práctica cristiana. Que el bautismo, que en este momento Pablo está transfiriendo en el Espíritu Santo a estos discípulos de Éfeso, se remonta a tres cosas interesantes cuando el creyente lo recibe. El primero de ellos es que el creyente recibe el Espíritu Santo en el momento de que empieza a creer. Esa es una de las cosas. Y empieza a creer porque precisamente el Espíritu Santo trabaja en su vida para convencerle. Porque es la obra del Espíritu Santo, convencernos de la existencia de Dios, de la existencia de Cristo Jesús como Mesías y de convencerme de mi mundo de pecado y de la acción de juicio. Una segunda parte que vemos al bautismo es que en el bautismo en agua algunos también reciben el bautismo en el Espíritu Santo. No son parámetros, son hechos que pueden suceder. La tercera parte es que a través de la imposición de manos, como lo hizo Pablo, también se recibe el Espíritu Santo. Una vez más, no son parámetros, son casos. Porque en todo tenemos que poner bien puestos nuestros ojos que quien bautiza es Jesús. Y Pablo le diría más adelante diciendo, y vosotros, los discípulos, parece que fue Pedro, dijo, y vosotros somos testigos de estas cosas, de que el Espíritu Santo viene en la vida de aquellos que verdaderamente creen. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento? Interesante. Si estamos hablando que necesitamos entonces una identidad personal para que podamos ser testigos, significa que entonces nos volvemos en este Nuevo Testamento, en esta nueva etapa, como profetas. Y un profeta del Nuevo Testamento, el cual tienes que ser tú y que tengo que ser yo, es alguien que habla una verdad exacta sobre estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que quiere anunciar, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Redentor de nuestras almas, de que Jesús es la promesa de Dios. Tenemos que tener la verdad exacta de estas cosas. Hace rato me decía Gabriel, esta semana no estudié, parece muy específicamente al respecto de algunos temas. Digo, pues siempre te adelantas, aunque eso parece que una aseveración. Y en realidad, usted ni yo no podemos tener sencillez en la palabra si no tenemos conocimiento pleno de la palabra. Usted no puede decir, soy creyente y conozco el plan de Dios porque conoce Juan 3:16 únicamente. Usted, cuando tenga conocimiento pleno o total de la palabra como acervo cultural y como acervo espiritual, entonces tendrá el valor de poder conocer la verdad exacta del plan de Dios para las edades, para las naciones y el plan de Dios para la humanidad. Antes no. Y ese es el gran problema que se tiene en la actualidad de diferentes normas de fe cristiana, en donde hay quienes se remiten exclusivamente al Pentateuco, hay quienes se remiten al Nuevo Testamento, a los puros evangelios, se dice ya tengo verdad completa, y eso es una gran mentira. Necesito poner calor, necesito poner ganas al asunto y empezar a conocer todo el proceso de Dios a través de los tiempos. Antiguo Testamento, Pentateuco, profetas, Jesús, apóstoles e iglesia. Para poder enunciar una verdad sencilla y poder concluir, Jesús es el Mesías. Eso es lo único. ¿Sabe usted que un médico al cual usted recurre en alguna ocasión tiene que estudiar años tras años y tras años y años y más años para al final
recetarle paracetamol. Para al final decirle, sáquele la vesícula. Móchesela. Tantos años de esos. 7 años y luego más la especialización. Como 10 años más o menos un médico humano son los que, 12 años los que incluyen su preparación total. Para de una manera fría decirle, córtele la pierna. Así debiéramos ser los creyentes. Estudio tras estudio, denuencia para la preparación, para el conocimiento y al final decir, qué caray, Jesús era el Mesías. Algo que no aceptaban los cristianos del tiempo de Pablo. ¿De dónde sacamos en ocasiones entonces que los discípulos o que los apóstoles era gente inculta? Era gente del vulgo. Bueno, tal vez para las ciencias y de la tecnología sí, pero no para las escrituras. Tenían conocimiento de las escrituras. Quizás tenían problema en cómo poder conducir la palabra, en cómo decir las cosas, pero sí sabían qué decir. Sucede mucho con personas verdaderamente preparadas, expertas en el conocimiento de la palabra de los ranchos, de los pueblos pequeños, en donde no hay un instituto o seminario bíblico, pero que tienen un conocimiento sorprendente. Mira, yo tenía un tío, no es exageración, había dedicado tantos años al estudio de la palabra que cuando platicaba contigo te decía así. Mira, aquí está. Y es que en el libro de los Hebreos capítulo 5 no tenía separadores. Aquí está. Había adecuado a través de su experiencia el abrir la Biblia. Casi con una precisión tan perfecta que a veces únicamente le daba una vuelta a una página. No quiero decir que tú y yo seamos iguales, pero que sí necesitamos estar marcados por Dios. ¿No sabrá Dios dónde están los versículos de la Biblia? Y si habita en ti, no te puede ilustrar dónde se encuentran. ¿No sabrá Dios cuáles son los libros de la Biblia que si habita en mí en un momento adecuado no nos puede ilustrar o saltar para poder llevar esa experiencia benéfica a la vida de otra persona? Necesitamos una verdad exacta sobre estas cosas. Otra cosa es que necesitamos la certeza de las cosas que hablamos. ¿Qué tanta verdad hay? Por eso es que Apolos era una persona experta, porque había practicado la palabra y todo lo que decía, los consejos que daba, ya los había vivido. A veces los cristianos únicamente hablamos de palabras, damos consejos los cuales no queremos nosotros caminar por ellos. Y así no funciona, porque seríamos nuevos fariseos, dando una opinión que nosotros no queremos vivirla, que nosotros no queremos hacer la carne. Entonces, hay más cosas. La verdad que concierne a estas verdades. Es importante conocer cuál es la verdad que concierne a las verdades de la Biblia, porque en la Biblia tú encuentras muchas cosas. Lo he comentado muchas veces en pláticas familiares o con amigos. Encuentras tanto conocimiento en la Biblia que si quieres ser el peor líder, ahí lo encuentras. Porque la Biblia te habla de los peores líderes de la historia. Si usted quiere ser el más mentiroso del mundo, ahí viene alguien que puede ser su maestro, ahí viene la Biblia. Pero para los planes de Dios eso no nos interesa, ¿o sí? Por eso es que tenemos que tener certeza de estas cosas. La verdad que concierne a estas verdades es que la Biblia me muestra cuál es el carácter de Dios, la Biblia me muestra cuál es el plan de Dios, cuál es el amor de Dios y cuál es el proyecto de Dios. Eso es lo que a mí me interesa.
de cómo Salomón tuvo tantas mujeres, ¿me importará? Pero ahí viene cómo se puede entender, es muy fácil, hágase rey nada más y ya. ¿Sí? Algo más, la verdad total acerca de todo. El cristiano tiene que ser totalitario en la verdad. Es que usted no conoce todo, es cierto, no conocemos todo, pero debiéramos conocerlo, porque ya tenemos este canon sagrado que habla de la voluntad total de Dios. A mí me brinca mucho las personas cuando me dicen, es que tú pretendes conocerlo todo. Claro, yo quiero conocerlo todo, porque lo que respecta ya a Dios, ya lo reveló todo. Aquí está. ¿Por qué no puedo conocerlo todo? Por flojera. Por falta de empeño, porque me gusta más el Memín Pingüín y el Calimán que la Biblia. Porque no puedo conocerlo todo porque me gusta más la Rosa de Guadalupe. ¿Verdad, Gloria? ¿Quién? Perdón. Es que si estoy bien ilustrado, mi amiga me ilustra. Ella dijo. Bien. Entonces, es importante, muy importante, la conclusión es que todo esto tenemos que entender de qué tan sólida es nuestra enseñanza. Saber trazar la palabra correctamente. ¿Qué tan sólida es mi enseñanza? De tal manera que no venga alguien, y el de la cola larga, y me la haga así, y me tume toda mi argumentación. Los cristianos a veces argumentamos, queremos convencer a los demás con argumentos falsos. Déjame decirte una cosa, es un consejo. Aquí yo veo puras personas inteligentes. Pero ¿sabes algo más? Dije que todos, el de enfrente también lo es. El de enfrente tuyo, ¿eh? Bueno, también yo, gracias. Así que no trates de cuentear a tu amigo, a tu semejante, porque es tan inteligente como tú. Y es tan importante que a veces en el cristianismo encontramos personas que nos quieren cuentear. Se les olvida que estamos teniendo la firma de Dios y que estamos teniendo sentido común. Mejor cuidemos nuestro argumento. Bien, vamos a seguir. La primera conclusión entonces que llegamos a esta plática que hemos tenido hasta ahorita es que si queremos verdaderamente anunciar lo trascendente del Evangelio, tenemos que ser seguros para dar seguridad a los demás. Tener certidumbre respecto a la creencia. Tener certidumbre respecto a lo que creo. En alguna ocasión una persona me manda un mensaje por WhatsApp. Ilústrame, me dicen esto. Se está hablando sobre la deidad de Jesús, de que si Jesús era Dios o no. Y yo le doy la argumentación bíblica del por qué Jesús es Dios y me dice, pues yo no creo igual, Jesús no es Dios. Bueno, Jesús no es Dios porque tú lo quieras creer así. Él es Dios, lo creas tú o no. Y tu argumentación para decirme que es así como tú piensas, pues es muy pobre. Es muy pobre. Y discutir con alguien que es muy pobre en argumentaciones me hace tonto. Entonces dije, yo no quiero ser tonto. Fin de la plática. Entonces, ¿qué te quiero decir? Tú tienes que tener una argumentación, una certeza de tu fe. ¿Cuántos años tienes creyendo lo que estás creyendo? ¿Y por qué lo estás creyendo? ¿Porque Felipe lo dijo? ¿Porque se me hizo un hábito ir a la congregación y el pastor lo dice, como dicen en algunas iglesias? ¿Es que el pastor lo dice? Sí, pero ¿qué dice la Biblia respecto a las argumentaciones
que a veces queremos que los demás tengan. Requerimos entonces ser verdaderos testigos que pongan de por medio su cabeza, su cara u otras cosas de su ser, su propia vida, para que los demás tengan confianza en lo que creemos. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiera dicho en el último momento, Padre, no voy a la cruz? ¿Hubiera tenido valor su testimonio? Los milagros ahí estaban. Las señales y prodigios ahí estaban. Los endemoniados habían sido liberados, muchos habían sido sanos. Los peces se habían multiplicado. La enseñanza era magnífica. Pero ¿qué pasa si en el último de los momentos Él decide no ir a la cruz? Todo esto se hubiese derrumbado. ¿Qué hubiera pasado con los discípulos? Invirtieron 3 años y medio de sus vidas. Muchos dejaron de hacer lo que sabían hacer, sus trabajos. Fueron transformados. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran esperado en aposento alto a que el Espíritu Santo viniera sobre sus vidas? El Pedro se hubiera vuelto a rajar. Cuando vio a la muchedumbre, señalándolo y diciendo, ese es uno también de ellos del camino. Traigámoslo para acá para darle chicharrón. ¿Y qué dijo? Yo no. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido en vano. La historia nos habla de que Pedro, ¿cómo muere? Crucificado, cabeza abajo, al revés, porque se sentía indigno de morir como su maestro. Los 12 dieron sus vidas. ¿Qué hubiese pasado si no hubieran dado sus vidas? El testimonio de que Jesús era el Mesías no hubiera trascendido. No quiero ser grosero con esta ilustración, pero desde la idea de ser testigo, las etimologías nos dicen que el verdadero ser que quería testificar sobre algo tenía que poner a una parte de su cuerpo. No era como en Estados Unidos. Usted jura delante de esta palabra de Dios de que es fiel su testimonio. Sí, juro. No pasa nada, ¿no? Si lo encontraron falso, no pasa nada. Pero los testigos del Antiguo de las culturas pasadas le dijeron, oye, si tu testimonio resulta, ¿no verás? Moche. Y allá. Esa es la etimología. Después se cambió por dar la cara, dar la cabeza. Pero lo fundamental era lo otro. Que se haga nuco, órale. Pues quién quería, ¿no? Entonces el que se iba a mostrar testigo, se iba a mostrar firme, porque no quería perder. Qué gran pérdida. El reino de Dios no puede ser cabalmente anunciado si hay dobleces de carácter en nuestras vidas. Esto lo está encerrando el capítulo 19, no crea que me he salido para nada. Cuando una persona tiene un doble ánimo, o no pretende dejar su vida pasada, pero sí aceptar las figuras del cristianismo, aceptar la simbología cristiana, las enseñanzas cristianas, déjame decirte en qué se convierte. ¿En qué cree usted? No quiere ser transformado, pero acepta la simbología cristiana, los signos, acepta la enseñanza. ¿Qué cree que se hace? ¿Qué? Esotérico, dígalo bien. Esotérico. ¿Quién es un esotérico?
Ya en la práctica, ¿usted conoce algunos esotéricos? En la radio cristiana hay muchos. Usan los símbolos, usan las enseñanzas, pero nada más que no son testigos. Cuando se les demanda carácter, vota por un lado. Lo que dicen, ahí es que soy humano, ahí es que soy imperfecto. Y es cierto, a veces se nos puede resbalar la pierna, a veces se nos pueden resbalar las palabras, pero una cosa es que sea como hábito y otra cosa es que se te resbale porque estás creciendo. Lo vemos en nuestros hijos cuando empiezan a caminar. ¿A poco el niño se la pasa, cae, cae, cae? Cuando se cae, se sangran los labios, se rompen labios, se hace una chipote en la frente. Cuando pasa algo con él, ¿qué es lo que sucede? Esos golpes le dan fuerza y valor y experiencia para tratar de evitar caer y tropezar. Así tendríamos que ser nosotros. Una persona de doble ánimo es una persona que se encuentra todavía en un estado de esclavitud. Y decíamos que Jesús el Mesías, Yeshua vino como una figura de libertador. De una persona que todavía no llega a Cristo, que todavía no llega el Espíritu Santo a su vida, es una persona todavía con unas áreas de esclavitud, un estado de esclavitud. Es una persona con doble ánimo. Una persona con doble ánimo es una persona con influencias que todavía alimentan sus pensamientos. Tiene influencias que todavía alimentan sus pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? Los pensamientos negativos. Le he puesto mucho de ejemplo lo que sucede con las personas que tuvieron alguna clase de problemas con el alcohol. Luego se volvieron bien borrachitos. Y luego dicen, una mujer lo desesperó y hasta allá lo llevó, dicen, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando empiezan a escuchar esa clase de canciones que escuchaban antes? Y las siguen escuchando. Pues puede ser jalado nuevamente. Bueno, pues al cabo una no es ninguna, ¿no? ¿Y dos qué? Me falta es el dos, porque el dicho dice, uno no es ninguna, ¿y dos qué? ¿Dos qué? ¿Y dos es una? Ah, mira, sí sabe. Una no es ninguna y dos es una. ¿Y tres? Pues que repito otra vez, ¿no? Bueno, entonces es importante que podamos entender que hay influencias negativas que van alimentando nuestros pensamientos. Una persona de doble ánimo es una persona que tiene una historia con dos influencias. Ay, hermanito, te quiero comentar lo que pasó hace 5 años. No, me pasó ahorita. ¿Pero cómo? Sí, dos influencias. Una influencia buena, una influencia mala. ¿Y cuál quieres que va a ganar? La mala. ¿Se da cuenta por qué entonces tan fácilmente nos sacan? Ese ejemplo nada más. ¿Qué tan fácil nos sacan de venir a adorar a Dios el domingo? Porque tiene dos influencias, una mala y una buena. La influencia buena te dice, es el domingo, el día que tú te congregas para adorar a Dios, y luego viene la influencia negativa. Ay, no, vámonos al mall, mana, mejor. Sí, mana, vámonos al mall. ¿Y quién pierde? Y sucede que ese día una persona que tú le habías hablado o te observaba a ti como creyente, dice ese día, yo voy a ir, no le voy a decir nada, yo voy a ir a la congregación donde me invitó y ese día no te encuentra. ¿Qué crees que generas en él? Oye, ¿sí, por qué no vino mi mana? Es que se fue al mall. Resultaste un testigo falso. Mira, al testigo falso, ¿qué le hacen? Se los cortaban. ¿Sí?
Y ahorita viene la cosa buena, porque Santiago 1:7 dice, tal persona de doble ánimo no recibirá cosa alguna del Señor. No es que yo te quiera someter o meter a esta clase de pensamientos. Es que Santiago dice, tal persona de doble ánimo no puede recibir cosa alguna del Señor. No lo dice Felipe. ¿Quién lo dice? El apóstol Santiago. Una historia doble. Una persona de doble ánimo no se encuentra, más bien dicho, se encuentra comprometido con las decisiones de su mente. Y cuando estás comprometido con las decisiones de tu mente, ¿a dónde vas? En tu mente lo que más habita son las emociones. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Ay, es que hace un frío. Mejor no quiero brincar de la cama. Y vas a decir, tú no has sentido nada. No se imagina cómo me siento en esta mañana. Esto es serio, no es ejemplo. Estoy, que no te imaginas, de enfermo. Y yo no sé, pero me veo, yo sé que el Señor me dio fuerza para este momentito, ya cuando llegue a la casa otra vez. Felipe, tu problemita, ándale. Sigue, mijito. Pero tengo que sobreponerme, porque tengo una influencia buena. Y la mala me dice, hagamos fiesta, allá en la cama. Y Dios me dice, no, aquí. Hay cosas que hacer. Así que no me diga que no sé, sí sé. De cosas mucho, muy graves también sé. Una persona de doble ánimo es inconstante, no puede ser guiado por el Espíritu Santo, no tiene paz en su casa. Vuelve fácilmente a los viejos hábitos. Una persona de doble ánimo es vacilante, es inestable, es inseguro, es frágil. ¿Y quién quiere tener de modelo a alguien inseguro? Yo no. Yo estaba hablando de testigos. De testigos que hablan del Evangelio. De testigos que hablan del cómo desarrollar mejor trabajo en la empresa, en el comercio, en el negocio. Porque dijimos que abarca todo. De testigos y personas que dirigen correctamente la familia como cabeza de hogar, como papás. Como empleados que somos algunos de nosotros. Y acuérdense lo que dijo el Papa Gregorio, somos gregarios. Y como gregarios seguimos a alguien. ¿A quién seguimos? Al líder. Y si vemos que el líder falla, que es inseguro, que es frágil, que es tambaleante, es que está borracho. ¿Y quién quiere seguir a un borracho? Yo no, porque chocan. Entonces, no tiene la facultad de caminar rectamente, por lo tanto es poco confiable, es tloquenahuaque. ¿Se acuerda de tloquenahuaque? Dios de la incertidumbre. Entonces, ¿quién quiere a un tloquenahuaque como líder? Nadie. No queremos líderes tloquenahuaques en la familia, en la casa. No lo queremos en el trabajo, no lo queremos en el negocio, en el comercio, no lo queremos en el área espiritual, como guía espiritual. Por eso es que Pablo se pregunta a esos de Éfeso, a ese pequeño equipo de Éfeso, 12 en total, ¿recibieron el Espíritu Santo? Me preocupa, dice, porque tienen que ser transformados. Me preocupa porque tienen que ser moldeados y firmados por el autor, el maestro, de que verdaderamente tienen el carnet de cambio en sus vidas. Ahora sí vemos con facilidad la importancia de la transformación del carácter. Capítulo 19, versículos 23 al 27.
por primera vez se habla del camino. Y el camino es la primera designación que se dio al cristianismo de ese tiempo. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento vemos con mucha premura cómo para todos los que querían seguir los caminos de Dios, para aquellos que querían verdaderamente identificarse con el Creador, se les conocía como eso. En el Salmo 1, versículo 6 dice, Él conoce el camino de los justos. Porque los trascendentes hacen camino. Y los trascendentes son dignos de ser imitados y seguidos. ¿Sí? Los trascendentes, los de doble ánimo, no. Entonces se les conocía como los conocedores del camino. Y este nuevo enunciado no era solo una palabra, sino que designaba un estilo de vida en aquellos que verdaderamente habían puesto sus ojos en el Creador de todas las cosas. Un nuevo estilo de vida, tal y como sucede en el cristianismo. A veces lo escuchamos, es que el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. ¿Lo ha escuchado? ¿Y cuál es la idea que la gente tiene del cristianismo como un estilo de vida? Dicen, son mentirosos, van a la iglesia cuando les da su gana. ¿Qué más dicen? No puedes confiar en ellos, son tloquenahuaque. Cuando los necesitas se esfuman. Esa es la idea que tienen del cristianismo. Y hay una gran molestia con los religiosos no creyentes de Éfeso. Porque este Pablo que anunciaba el camino está transformando, está teniendo una revolución en Éfeso y en Asia, en Macedonia, en toda esta área. Les está trayendo una filosofía que verdaderamente tiene sentido a sus vidas. Les está trayendo un conocimiento que tiene que revolucionarlos. Es algo superior a lo que ellos conocen. Ellos vivían un paganismo en donde tenían que pagar, paganismo es eso, tenían que pagar por los favores de sus dioses. Y como resultado, después de ese pago, los dioses no contestaban. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la razonamiento? Oye, el Dios fulano de tal no está respondiendo porque quizás es muy poco lo que estás dando, da más. Y tenías que ofrecer sacrificios, tenías que ofrecer más dinero de lo que normalmente, aparentemente tú podías si querías recibir respuesta de los dioses paganos. Respuesta que nunca venía, obviamente. El versículo 24 nos habla de Artemisa, Diana, que nada tiene que ver con la Diana romana, habíamos dicho. Y que esta Diana tenía como práctica religiosa el culto a la fertilidad. Era semejante a lo que pasaba en Canaán. Imagínense hombres inconversos. ¿Les gustaría este culto a la fertilidad? A los inconversos hablo. Y te miran las mujeres. Ah, mira, pues está suave el culto a Diana. Vino, tequila, cerveza, y después de eso, ¿no te imaginas San Diego en la playa? ¿Hay de todo? El problema es que este anuncio trajo una gran persecución. Había gente que estaba siendo liberada en estos lugares de demonios. Y Pablo venía anunciando a un Dios distinto a los que tenían. Y se inicia una persecución muy grande contra Pablo y contra sus amigos los apóstoles y discípulos de Pablo. Y esta persecución no tuvo como concepto el señorío de Cristo Jesús como lo hicieron con Roma. El concepto fue económico. Fíjate, había cerca de 39 ciudades en el Mediterráneo que tenían este culto a la fertilidad a través de Diana o Artemisa. Era tan popular Artemisa que incluso se decía, esta fue la diosa que enviaron los dioses del Olimpo, el Zeus y Júpiter.
Y según se cree que cayó por allá un meteorito y al caer en la tierra hizo contacto con la tierra que aparentemente formó una mujer y tantas protuberancias que tenía aquel meteorito, dijeron, son los pechos de Diana. Y si son muchos, es que es la diosa de la fertilidad. Por eso la palabra lo dice así, a la diosa que fue enviada del cielo, la gran Artemisa. ¿Qué hacían o de qué vivían los pobladores de Éfeso? De algo que es interesante. Aproximadamente cerca de, no recuerdo el porcentaje, pero era muy alto, vivían de las artesanías, haciendo templos de plata y de otros materiales del templo o réplicas de la diosa Artemisa. Y se vendían muy bien. Lo podemos entender como cuando usted va a París y me trae la torre Eiffel, ¿no? Mira, una pequeña torre. Y depende de qué tanto estime a quien se lo va a regalar, le trae de bronce, de plata, de oro. O de papel, sino más para decir que fue para allá. ¿Sí? Va a la playa San Felipe y le trae un pescado, mira, aquí está. ¿Sí? Entonces así pasaba. Y Pablo está anunciando un Dios que verdaderamente es de veras, que es de verdad. Dice, nos está tumbando el trabajo con ese Dios raro y a la vez poniendo algunos conceptos más raros en cuanto a la cultura, en cuanto a la ética, en cuanto a la moral. No conviene esa clase de personas. Y se hace una revuelta tan grande que aún Pablo quiere ir a contender, me estoy adelantando mucho, a una de las cosas llamadas a una especie de teatro, donde se congregaban. Y esa parte de teatro de Éfeso podía albergar entre 25 y 56,000 personas. Imagínate lo grande que era. 5 veces el estadio de los Águilas de Mexicali. ¿Cuánto tiene? Como 10,000 le cabe, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Cuánto? ¿27? 17. Bueno, 3 veces más el nido de los águilas. Era un pequeño teatro, que era la congregación de los Éfesos. Pero a esta congregación de los Éfesos no iba cualquier persona, Iban personas verdaderamente preparadas a argumentar sobre dioses, sobre paganidad. No cualquier persona se le decía, sí, está bien, Pablo, vente al frente y háblanos de tu Dios. Tenía que ser personas preparadas. Si Pablo quería meterse, dijo, yo voy porque tengo certeza total, tengo certidumbre, no soy de doble ánimo, yo sí soy de veras, la verdad la conozco de pape, ahora sí conozco todo, yo voy. ¿Y qué le decía? No, cálmate, tranquilo, no vayas. Porque esa gente que tú vas a encontrar allí en cuanto te escuche, pueden saltar sobre ti. Y si saltan sobre ti, imagínate lo que puede pasar. Hay algo que es interesante aquí. Se me hace muy interesante que te lo maneje. El término asamblea tiene el mismo origen de lo que nosotros conocemos desde el aspecto de etimología griega, que es eclesía. O eclesia. Para decirte entonces que la iglesia ya existía, había una diferencia con la iglesia de Jesús, que es diferente. Para poderlo diferenciar, así se le puso, la iglesia de los judíos, la iglesia de Jesús. Porque iglesia, ¿qué es? Nada más congregación, asamblea. ¿Estamos? Entonces fíjate, Pablo, hay algo que nos enseña, y el punto medular de esta plática es eso. Hay algo que nos enseña Pablo entre tantos dioses paganos. Nunca profirió un juicio de maldición de blasfemia contra los dioses paganos. Siempre tuvo respeto por ellos. A mí me causa tristeza cuando escucho a cristianos hablar sobre la idolatría de los católicos. Es cierto que existe, pero me da un cuanto de tristeza cuando escucho decir esos monos de yeso,
esos monos inservibles, estos monos y estos monos y estos aquellos. Ni nuestro Maestro Jesús ni Pablo jamás profirieron una blasfemia contra los ídolos o contra los dioses de otras ciudades. Y te quiero leer de viva voz mía, pensaste que de Flavio Josefo, pues no, algo que escribió en las Antigüedades para los Judíos en el tomo 1, en la página 189, porque yo sé que la vas a buscar en tu casa cuando llegues, que dice esto en la porción 10, que nadie blasfeme contra los dioses estimados como tales por otras ciudades, y nadie podrá robar lo que le pertenezca a los templos ajenos, ni retirar las donaciones dedicadas a ningún dios. Supuestamente Flavio Josefo fueron las palabras de Moisés, unas cuantas horas o días de su muerte. La blasfemia no es otra cosa más que una expresión injuriosa contra Dios o dioses o cosas sagradas. Por eso hablaba de los santos, del Turín, del Ayate, que a mí me parece otra cosa, ¿no? Injuria es una expresión que lesiona la dignidad de otra persona. ¿Por qué Pablo nunca hace una mención de blasfemia contra los dioses que encontró en Grecia y que encontró en Éfeso? Porque no quiso lesionar la dignidad de las personas que creían en ellos. Sabía que las personas tenían fe, pero que tenían una fe mal fundamentada, mal dirigida. Y que lo que tú logras cuando lesionas la dignidad de otra persona, lo que logras es que esa persona venga contra ti. Uno de los grandes Césares de Roma, dándole un consejo a un amigo, fue lo siguiente: pega, pero duele. Ese fue el consejo: pega, pero duele. ¿Qué significa eso? Que todo tiene una reacción. Y era porque le dijo: oye, simplemente aumenta los impuestos, si sublevan que no los quieren pagar, golpéalos, pero ten en consecuencia de que si los golpeas vas a tener una reacción. Pega, pero duele. Y yo lo uso. Toda vez que usted hable de algo, de la fe de otro, tenga cuidado de cómo lo hace. No lastime la dignidad de otra persona. Hable usted con el mormón, con el testigo de Jehová, hable con el que hable, con el católico, no lastime su dignidad. Ayúdele a salir de su problema así, pero no los lastime. Vamos a fortalecer un poquito más esto. Vamos a 2 de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 1 al 15. Si quiere nada más escúcheme o sígame. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, del 1 al 15. Y habla de los maestros y falsos profetas. Pero también hubo entre el pueblo falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán herejías destructivas y negarán al Señor que los redimió, acarreando sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su abominación, y a causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por codicia obtendrán ganancias entre ustedes con palabras fingidas. Aquellos cuyo juicio no cesa desde el principio y cuya destrucción no duerme. Porque ciertamente Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado a las regiones inferiores en cadenas de tinieblas, los entregó para que fueran reservados para condenación de tormento. Y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que habiendo traído el diluvio sobre el mundo de los malvados, preservó a Noé, predicador de justicia, que era el octavo. Incendió las ciudades de Sodoma y Gomorra, condenándonos a la destrucción, y las puso como ejemplo para que los impíos
para los impíos que habrían de venir. Y rescató al justo Lot, que era afligido por la conducta inmunda de los que eran licenciosos. Porque este justo, por lo que veía y escuchaba mientras vivía entre ellos, día tras día era atormentada su alma justa por los actos de aquellos licenciosos. El Señor, pues, sabe liberar de aflicciones a los que tienen temor de Él, pero reservará para el día de juicio a los inicuos cuando sean atormentados, especialmente a los que siguen la carne en lujurias abominables y menosprecian el señorío, insolentes y arrogantes que no se perturban al blasfemar contra una gloria, mientras que los ángeles, mayor es que ellos en fuerza y en potencia, no acarrearán sobre sí mismos juicio de blasfemia. Pero estos que por naturaleza han sido como bestias mudas para matanza y destrucción, serán destruidos en su propia corrupción al blasfemar contra lo que no comprenden, teniendo para ello iniquidad como retribución por su iniquidad. Consideran un placer los desenfrenos a los que se entregan durante el día, corrompidos y llenos de mancha, quienes siendo indulgentes consigo mismos, se entregan al desenfreno durante sus ocios. Mientras tienen los ojos llenos de adulterio y de pecado incesantes, seduciendo a las personas inestables y teniendo el corazón ejercitado en avidez, son hijos de maldición, que habiendo abandonado el camino recto se han desviado y yendo por el camino de Balán, hijo de Beor, quien amó el salario de la iniquidad. Si usted se da cuenta, aquí escuchó algo que es muy importante. Dice, estos que blasfeman contra las potestades superiores. Muchos hemos hablado y escuchado que detrás de cada gran ídolo o cada dios hay un ¿qué? Una potestad. Hay todo un principado. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando dices el mono de yeso? No te digo lo que he escuchado. Estás haciendo una injuria. ¿Contra quién? Contra una potestad de maldad, contra un principado. Imagínate lo que puede venir contra ti. ¿Qué representamos nosotros para un principado si somos de doble ánimo? Estamos descubiertos, desprotegidos por Dios. Así de sencillo. Entonces aquel monigote, aquel ídolo que es usado por una potestad, que es usado por un principado de las tinieblas, viene sobre la persona, muchas veces con destrucción, porque no tienes la suficiente cobertura de Dios porque eres de doble ánimo. Viene contra ti, quizás ocasionando daños, enfermedades y muchas cosas. Y pasa lo que sucede con aquel endemoniado que quiso ser liberado por los hijos de Seba. Pues yo conozco a Jesús y conozco a Pablo que transformó su carácter, están respaldados por Dios. Pero ustedes, ¿quiénes son? Dice. ¿Cómo los manda? Desnuditos, encueraditos. Imagínate lo que nos puede pasar. Si vamos a la carta de Judas, no el Iscariote porque no escribió nada, antes de Apocalipsis, dice que cuando los ángeles contendían por el cuerpo de Moisés en su muerte, no profirieron un juicio de maldición contra el demonio, sino que dijeron que el Señor te reprenda. ¿Y qué hacemos los cristianos? Entonces yo te reprendo y te reprendo y te reprendo. O sea, prácticamente no decimos nada. Es como que la mamá le dijera al hijo, te voy a regañar, te voy a regañar, te voy a regañar. ¿Sí? ¿De qué sirve? De nada. Aún ni Jesús siquiera ofendió ni menospreció a los demonios. ¿Se ha fijado eso?
Ni Jesús lo hizo. ¿En qué momento los ofendió? ¿En qué momento los menospreció? Simple y sencillamente cuando venían las personas endemoniadas, él aplicó autoridad, dijo, cállate, vete, sal de él. Que es la parte que nos hace falta a nosotros hacer en ocasiones. ¿Cómo he escuchado personas? Simplemente el domingo pasado alguien me testificaba y me decía, no, es que mi esposo se me puso bien bravo antes de la reunión y yo le dije, en el nombre de Jesús de Veracruz, te reprendo. Pues sí, pero era el nombre de Jesús de Veracruz. Y ya, dice, ya ganó. Está bien, vas a reprender, pero haz que aquel demonio salga de esa persona. Que así como Jesús reprendió las aguas, ¿te acuerdas? La tormenta en la barca. La reprende y le dice, viento, calla, enmudece. Y el viento cayó y enmudeció. Cuando vino el endemoniado gadareno, sal de sí, vámonos. Pero para que esto suceda necesitamos testimonio. Necesitamos transformar ¿qué? El carácter. Es interesante cómo vemos en el capítulo 19 algo que sucede que los hacedores de ídolos, los hacedores de templecillos, dice la palabra, hicieron. Hitler todavía no aparecía en escena. Y te hablo de Hitler porque fue uno de los maestros del fascismo. Podemos decir que casi fue el creador del fascismo. El fascismo no es otra cosa más que el creer la totalidad, tener la totalidad de la autoridad. Y se hace también a través de una lucha de clases. ¿Y qué pasó con los hacedores de estatuillas o de templecillos? Movieron masas. Dijo, señores, si este Pablo continúa aquí, va a acabar con nuestro negocio. Todos vivimos de eso. ¿Sí? Entonces, espero en Dios que pueda ayudarnos esta pequeña plática en esta mañana. ¿Habrá alguna pregunta que hacer, por favor? ¿O alguna contribución? A ver.